Hola, hola, yo soy Fanny y esto es Pasión al Aire. Estamos aquí en un nuevo episodio de este nuevo proyecto hecho por Pasión Nicolaita y recuerden que nosotros somos las voces de la comunidad Nicolaita, donde las experiencias forman y la pasión transforma. Pero bueno, el día de hoy estamos en el episodio número 2 y antes de presentar a mi gran invitado que tengo aquí, quiero decirles el tema del día, que el tema del día número 2 es de las aulas al cabildo, ¿cómo haces una carrera política desde la universidad? Y obviamente para este gran tema tuve que invitar a un gran personaje, un hombre que fue maestro en la Facultad de Derecho, que ha sido secretario de diputados y actualmente es regidor. Por favor, que los aplausos se escuchen para el licenciado en Derecho Jesús Armería. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes, saludarte, Steph, y obviamente a toda la producción que está atrás de cámaras, que a final de cuentas, gracias a ellos, gracias a ustedes es posible esta nueva etapa de Pasión. La verdad es que me siento muy contento, como lo decía antes de entrar a grabación, el hecho de, después de años, estar aquí con personas que sigan trabajando en el proyecto, que sigan creyendo, que sigan siendo parte de la organización y que aparte hagan que evolucione de una manera en la que ahora con las nuevas plataformas que se utilizan los nuevos medios para comunicar y dar a conocer lo que está haciendo la organización, lo que es la vida estudiantil y lo que sucede a lo largo y ancho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, Armería, y gracias por tomarte el tiempo de venir aquí con nosotros. Por cierto, dinos tus redes sociales para que vayan a seguirte. Bueno, solo manejo tres, que es en Facebook, Jesús Armería Delgado, Instagram, Jesús Armería, pero en vez de la A es un 4 y X, bueno, Twitter ahora X, Jesús Armería también. Perfecto, vayan a seguir a Armería para que conozcan un poquito más del perfil, del gran perfil que es Jesús Armería. Y también vayan a seguirme a mí, estoy como Shelby Estefanía en todas las redes sociales. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Ya te dije un poquito de lo que es el tema. Okay. Se llama De las aulas al cabildo. ¿Cómo haces una carrera desde la universidad? Para esto quiero, antes de empezar con este preámbulo, con este gran tema tan polémico, cuéntanos un poquito, ¿quién es Jesús Armería? Bueno, hablaré de mí, no me gusta mencionarlo en tercera persona. Mi nombre es Jesús Armería, soy originario y orgulloso del municipio de Acuitzeo del Canje. Nacido aquí, pero toda mi vida y toda mi crianza de kinder, primaria, secundaria y preparatoria la hice en Acuitzeo. Es un pequeño municipio que está a 25 minutos, aquí de la capital. Un municipio que me vio crecer, de donde son originarios, mis abuelos, donde mis padres, después de vivir en México, regresan a vivir ahí. Y bueno, ahí viví mi infancia. Una infancia, pues la verdad, tranquila, alegre. He de decir que mis papás, a pesar de los retos que enfrentan muchos papás hoy en día, pues la verdad es que me dieron una infancia feliz. Mi papá, vengo de una familia unida, en la que mi papá siempre procuró que viviéramos en armonía o en familia o en conjuntos. O sea, era un papá que siempre procuró si viajábamos, viajar en familia. Entonces, bueno, eso es parte de una crianza que tengo. La verdad, tengo una madre espectacular, tengo 3 hermanas y bueno, posterior a terminar la preparatoria es que me mudo aquí a Morelia, comenzando estudiando la carrera de Derecho. Gracias al trabajo, a las oportunidades y a muchas cosas que les platicaré, es que comienzo a trabajar cuando estoy en 4º año y bueno, me quedo viviendo aquí en Morelia desde entonces, por las posibilidades laborales que se me abrieron hasta el día de hoy, que aunque estoy itinerante, ahorita estoy radicando muchísimo más tiempo en el municipio de nueva cuenta. Ahorita que mencionas eso de que eras estudiante, ¿cómo recuerdas tu etapa en la universidad? ¿Qué tipo de estudiante eras? Híjole, aquí viene una primera confesión fuerte. La verdad es que para mí la universidad fue una etapa de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Yo puedo describir a dos armerías. Hago una distinción también en el municipio. En Acuitzeo me conocen como Chuchín. En cuando entro a la facultad empiezan a decirme por mi nombre y luego por mi apellido, que se hace para mí una identidad más fuerte. Actualmente muchas personas me conocen más por el apellido y la verdad es que aparte de que me gusta, lo siento como muy
como muy mío. Y bueno, lo divido porque la verdad es que a pesar de que tuve mis primeros años escolares hablando de niño, era un buen alumno. Al entrar a nivel preparatoria, la verdad es que comienzo a, como en muchos casos, a ser una persona que me gana el relajo, empecé a practicar básquetbol, entonces me distraigo un tanto de la escuela en general. Y al entrar a la universidad, siento que pierdo un poco el enfoque, y aunque tuve el primer año a lo mejor no me fue tan mal, la verdad es que siento que por algunas decisiones de adolescencia, el hecho también de vivir fuera de mi casa, estar acostumbrados a que mis papás si eran padres que aunque trabajaban mucho, dentro de lo que pretendían o de lo que hacían, eran que sí estaban pendientes. Entonces el cambio de después estar viviendo solo, el hecho de tener mucha libertad, la verdad es que no supe tomar tener la madurez necesaria, y viene un gran golpe que hace un cambio total, porque en tercer año repruebo una materia que para mí es un quiebre total, es un golpe bastante fuerte, porque mis papás son estrictos con la escuela. Entonces cuando llego con esta noticia, para mí fue como una gran caída. Pero aquí me doy cuenta que muchas veces de los errores y de los fracasos, pues lo más importante es que hagamos con ellos, porque para mí es un punto de quiebre y un cambio total. Repruebo con la maestra, la licenciada Taneide, quien fue directora de la facultad, y es muy importante el nombre de ella por lo que sucede después en la historia de la facultad. Después de reprobar y tener que recursar esta materia, pues obviamente tengo que replantearme muchas cosas. Justamente en las vacaciones, cuando estaba recursando esta materia, conozco una persona que me invita a formar parte de la organización, y la verdad es que para mí la organización se convierte en una herramienta muy fuerte, porque me da, tal cual como el nombre lo dice, una pasión y un cariño por la facultad. La verdad es que yo no tenía tanto amor por la misma universidad, a la cual hoy en día estoy súper agradecido. Y después de... ¿Recuerdas quién era el que te invitó? Se llama Roberto Maciel, es de Los Reyes, si no me equivoco, que esa también es una... ¿Y eran amigos? Historia. No, fíjate. ¿Cómo surgió la plática de Vente a Pasión? Mira, dentro de este punto de quiebre, bueno, eran unas vacaciones de diciembre. Yo recuerdo que hacía muchísimo frío, estaba hasta lloviendo, y fue el cumpleaños de un amigo, Lalo. Y la fiesta, curiosamente, iba a ser en un local que era una cantina. Antes de eso era una tienda de mi bisabuela. No quería ir, al final decido asistir, y dentro de la fiesta conozco a esta persona que se llama Maciel, que siempre aunque hoy en día no tengo contacto con él, le agradeceré de por vida, porque me invita a formar parte de la organización. Entro a la organización, y eso me hace involucrarme en las actividades dentro de la universidad. Aparte de que, bueno, yo estaba generando muchos cambios por lo de la materia que había sucedido, comienzo a involucrarme en la facultad. Obviamente la materia la tengo que sacar de manera excelente por lo que había sucedido, y posterior a eso comienzo a participar se viene inmediatamente, primero el proceso de elección de consejo técnico de la facultad, y posterior a eso se viene la elección de 2011, que es en donde Luisa María Calderón es candidata a gobernadora. Entonces, en un momento de pasar a ser un alumno que estaba completamente fuera de un enfoque, terminé cursando cuarto año, estudiando. Obviamente ya pasé cuarto año con calificaciones muchísimo mejores. Segundo, ya comencé a trabajar, porque dentro de las cosas que logré fue que en cuarto año ingresé a trabajar al Congreso del Estado, que es mi primer trabajo formal. Me convierto en secretario particular de un diputado. Lo siento, se acaba de estampar alguien en la ventana. Nuestra producción se incidentó esta haciendo. Un pequeño incidente en el podcast. Quiero decir que los cristales sí los limpian muy bien. Sí. Y vemos que se encuentra bien la compañera. Está bien. Está bien. Okay. Se está riendo con nosotros. Entonces, te digo, ya termino cuarto año, ya con buena calificación, trabajando en el Congreso, y ya con una dinámica completamente diferente. De hecho, paso a estar de
digamos, una ociosidad bastante grande, a estudiar a la mañana, irme al trabajo y regresar a la facultad en la tarde. Entonces la vida pues fue cuando me cambió, te repito, porque me invitan a pasión. No digo que sea pasión la solución, porque no para todos funciona igual, pero siempre al final de cuentas cada quien con las herramientas que le dan, y repito, después de también de tropezar, decides qué hacer, si caerte, incluso hundirte más, o levantarte y terminar avanzando hacia adelante. Pues ahorita que mencionas eso, fíjate que yo también como que, así como tú, como que estaba en un punto de mi vida muy en quiebre y fue que llegué a Pasión también. O sea, como que Pasión siempre es la casita que te da ese de, ven para acá, ese apapacho al Vente, corazón. acá te queremos. Sí, acá te queremos. Y ahorita que platicas eso, tengo una pregunta. ¿Tu tirada siempre fue ir encaminado a la política desde que eras estudiante o fue en el transcurso, fue en la facultad, fue cuando llegaste a Pasión? ¿Cuándo surge que dices tú, esto me gusta, esto me llena, yo me voy a dedicar a esto? No, fíjate que eso es parte de lo que platicaba del enfoque que no tenía, porque yo estaba en la carrera, sabía que sí me gustaba, pero es como cuando caminas y algo te parece bien, pero solamente avanzas por avanzar. Y cuando entro a la organización me comienzo a vincular. De hecho, no recuerdo si la primera o segunda reunión, que estábamos en la clásica reunión de los miércoles que ustedes conocen. Javier, creo que ese día hasta conozco a Javier, recibe una llamada y me dice, ay, me habló un regidor de tu municipio, y yo así como de, qué bueno. ¿Y qué se siente que ahora tú eres regidor de ese municipio? Pues, es un poco irónico porque la verdad te digo, reconozco que en ese entonces estaba completamente fuera de foco, y fue así como para mí, pues no me impresionó, sí conocía de quién se trataba, pero desconocía incluso de la vida política de mi municipio. Entonces, no, para nada me interesaba. Incluso yo recuerdo que cuando empecé a participar en la organización, me decía un amigo que había pertenecido a la organización, Jesús Mendoza, y él me decía, no, es que mi vida va a ser la política, y yo le decía, está bien, pero no lo compartía, o sea, como que yo decía, mi enfoque es otro. A veces tomamos decisiones, otras veces son circunstancias de la vida que nos van orillando, nos van llevando por un camino que a veces no esperamos, pero nos termina gustando, lo terminamos aprovechando, y pues bueno, enos aquí en un podcast de Pasión Nicolaita el día de hoy. Sí, llegamos un poquito lejos y vamos a seguir avanzando. Más, sí, claro. Y justo ahorita que mencionas que llegamos un poco lejos, ¿qué herramientas crees que te dejó Pasión o que te dio Pasión para poder llegar al puesto en el que estás? ¿Qué crees que te dio? Mira, son varias. Primero que nada, conocer también otros perfiles, porque dentro de esta poco entusiasmo que tenía por la carrera y el círculo a lo mejor social que estaba, pues no estaba rodeado de personas que tuvieran otras aspiraciones, personas que a lo mejor no buscaran otro tipo de caminos en los cuales yo me sintiera atraído. Y recuerdo que cuando entré a Pasión comencé a conocer, porque dentro de la organización había todo tipo de perfiles, ¿no? Desde los que son completamente grillos, de aquellos perfiles que solamente van a socializar, que también es válido, y de aquellos perfiles académicos. No sé, hoy ustedes conocen, creo que a Simón, que trabaja en la Casa de la Cultura Jurídica, Brandon, que trabaja en un tribunal federal, perfiles que de alguna manera tienen, los ves con otro tipo de ambiciones, y eso al final de cuentas se contagia. Los círculos, el primero, segundo, tercer círculo del que estamos rodeando, a final de cuentas sí impacta de manera positiva o negativa con quien nos juntamos. Dicen que a final de cuentas, si tú tienes 7 amigos que se paran a correr, al final de cuentas tú vas a ser, en un momento vas a terminar siendo el octavo, ¿no? Y entonces comienzo a ver ese enfoque, te digo, a rodearme con otras personas, a participar en eventos. Cuando empiezas a participar en eventos, cuando empiezas a incluso también tú a autoexigirte y a ver que no solamente te tienes que quedar con lo que es en las aulas, porque yo algo después, cuando comencé a impartir clases, yo les decía a los alumnos, en especial cuando me ha tocado dar clases en la materia de Derecho, es que la materia es completamente una carrera eminentemente social. Sí influye, como en todas, pero en una carrera como la de nosotros muchísimo más, el hecho de que tú te sepas relacionar, y eso es fundamental para cualquier trabajo. Incluso tú velo hoy en día con grandes empresarios, a lo mejor no me gusta la referencia, pero en entrevistas que he visto de Donald Trump, por ejemplo de Ricardo Salinas Pliego,
y ellos te hablan de muchas habilidades que debemos de tener aparte de lo académico, y no solamente se trata de memorizar, sino de desarrollar otro tipo de habilidades, el hablar en público, el saber liderar, el saber organizar, que son cosas que nos preparan muchísimo más que el hecho de que hoy en día te memorices un código o una ley, que eso, aunque te facilita las cosas, no es lo más funcional hoy en día, y menos con las herramientas que contamos hoy en día, hasta incluso si hablamos de inteligencia artificial. Y ahorita que mencionas todo lo que dices de que dar clases y todo eso, ¿qué fue lo más complejo para ti de ser maestro? O sea, ¿qué fue el reto más grande que fue para ti de el dar clases? Bueno, nada más sí, también hago la aclaración que ya para el punto de llegar a dar clases, bueno, ya fue un trayecto posterior a, repito, primero trabajé en el Congreso, estuve 3 años en la 72ª legislatura como particular. Termino e inmediatamente entro a trabajar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que es una experiencia de las más gratificantes que he tenido en mi vida por muchas experiencias que me tocaron vivir ahí. Y en ese momento recuerdo que una amiga me dice, oye, voy a dejar unas clases, primero comencé a nivel preparatoria, ya para ese entonces yo ya tenía otras herramientas, pues porque obviamente ya había tenido que tener una preparación diferente, había tenido que exigirme de distinta manera, y cuando entras, bueno, el primer reto es que te das cuenta como una realidad, como cuando todo lo que te dicen tus maestros de tienes que estar atento, tienes que enfocarte, tienes que no solamente ser un alumno más, venir a sentarte y escuchar, ¿no? Entonces, el hecho de tener que captar la atención de los alumnos fue un primer reto que en lo personal se me facilitó mucho, porque yo cuando comencé a dar clases tenía 26 años y la preparatoria era semiescolarizada, entonces tenía alumnos incluso más grandes que yo y otros a lo mejor, por ejemplo, yo tenía 26, tenía alumnos que sí su edad correspondía al ciclo escolar, o sea, de 16, 17, pero también tenía alumnos de 20, 25, 28 años. Entonces, como que me fue muy fácil conectar con ellos, y a la par, como estaba en derechos humanos y mi trabajo era dar capacitaciones, pues se me facilitó mucho como el tema de la oralidad y practicar mucho con públicos muchísimos más grandes que mi grupo, que eran 16, 15 alumnos, que entonces ya saber el manejo del público, el hecho de cómo hacer ejercicios para que ellos estuvieran atentos, participaran, pues eso me comenzó a facilitar. Un reto muy diferente ya cuando di en la facultad, que son 40, 50 alumnos, y que obviamente también la exigencia, el aprendizaje, y alumnos que van ya, que están trabajando en un despacho, y que obviamente el conocimiento que tienen es otro, entonces tu preparación tiene que ser otra, pues para dar el ancho en ese reto. Wow, es muy, muy interesante y muy complejo lo que mencionas. Y justo me acuerdo una anécdota que cuando yo te conocí, tú me llegaste y me platicaste súper ofendido de que llegó una amiguita mía y te dijo a ti, ¿por qué me reprobaste? Y tú le dijiste súper ofendido, me hiciste un Bob Esponja en el examen. Y ella como de que, y fue muy gracioso, yo dije como de, sí, fue muy graciosa esa anécdota, que así fue que te conocí. ¿Quién era tu compañera? Era Yasmín, creo, ya ni me acuerdo, ya ni le hablo a ella, porque era en primero, cuando yo iba en primero, hace ya unos ayeres, y sí me dio mucha risa porque a mí no me dabas clase, le dabas clase a otro salón, y sí me dijeron como, él me reprobó, y yo de, pues ¿por qué? Y que estaban súper difíciles tus exámenes, así me decían, y ella haciendo un Bob Esponja en el examen. Fíjate que eso me decían algunos compañeros, como de por qué era tan exigente como maestro, y le dije, bueno, me decían, bueno, si tú un tiempo fuiste un alumno que te valió, que no estabas tan enfocado, les dije, esa es una de las partes importantes. Les dije, a ver, haz memoria, le dije, ¿a qué maestros recuerdas en lo personal? A Mauro, a Leonor Árciga, que en paz descanse, a Lupita Morales, aquellos maestros que te enseñan algo, que al final de cuentas, el día de hoy que te enfrentas a los retos, dices, gracias por enseñarme. Y de mala manera recuerdas a aquellos maestros que en todo el año la manera que te valoraron fue con una exposición, que no iban, que te iban y te platicaban de su vida, y dije, no quiero ser eso. Entonces, desde el primer día, una de las promesas que yo me hice era tratar de hacer las cosas bien para los alumnos, que ellos se fueran con herramientas. De hecho, en la preparatoria era grato ver que los alumnos después me decían, oye, todo lo que me enseñaste en la prepa, pues me sirvió, el examen lo pasamos. Incluso en ese entonces el director, recuerdo que me felicitó a mí y a otra maestra, porque de los alumnos que nosotros habíamos tenido para las carreras, de la terminal carrera que habían intentado ingresar, todos lo habían logrado.
Entonces sí trataba de dotarlos de herramientas que ellos en algún momento en el día de mañana que se enfrentaran a un trabajo, pues tuvieran cosas con las que se pudieran ayudar y no esos maestros que el día de mañana dices, maldición, o sea, ¿por qué no me enseñaste? ¿Por qué no fuiste y te convertiste en el maestro que necesitaba? Entonces eso sí lo tenía muy presente de que yo no quería convertirme en un maestro de esos. Totalmente de acuerdo contigo y siento que justamente sí lograste eso, porque créeme que yo tengo amigos, compañeros que me decían, Jesús Armería, un gran maestro, un gran profesor y qué gran logro que pudiste hacerlo. Bueno, tal vez los que reprobé no tanto, ¿verdad? Sí, los que reprobaste sí me hablaban muy mal de ti, la verdad, hasta la fecha, no es cierto, pero sí, ya cambiando un poquito de tema voy a cambiar drásticamente porque tengo una duda, una pregunta. A ver, cuéntame, ¿qué experiencia surgió en tu estancia en Pasión, cuando eras alumno de la facultad y estabas en Pasión? Algo que te haya marcado, que haya hecho una armería, un antes y un después completamente, que dijiste, esto me marcó muchísimo. Mira, para bien, conocí a muchas personas y hoy en día son personas que me ha tocado encontrármelas en distintos ámbitos y que son hoy un grupo de apoyo. El hecho es más de estar aquí hoy viviendo una experiencia con ustedes, grabando un podcast en distintas dependencias. Es más, lo puedo decir abiertamente ahora que estoy en el Cabildo, en Acuitzio. Hace poco estábamos revisando un asunto de una patrulla y una persona que trabaja en el departamento, Oscar. Él me ayudó para tener una información que a final de cuentas era para llevar o hacer las cosas bien en el municipio, para bien. Híjole, para mal, algo que sí también me cambió, que rompió una parte de mí, no sé si se los comentó Javier, hay una persona que falleció, es Mauricio Marroquín, y él era una persona con la que yo tenía... Nos dijo que tú lo hayas invitado a... Sí, pero aparte de eso, él me ayudó en un evento en Ario de Rosales a organizar un torneo, y puedo decir que son una de las cosas que me ayudaron a obtener mi primer trabajo. Pero aparte una de las situaciones más difíciles es que cuando él fallece, a mí me habla Javier y me pide ir a la CEMEFO a reconocer el cuerpo. Afortunadamente no me dejaron pasar, pero me tocó ir con el grupo de alumnos al velorio, me tocó ver algunas situaciones pues de las mamás, de la mamá de él y de la mamá de otras de las personas que estuvieron involucradas en el accidente. Entonces recordé una frase que decían eso de, esa malamente cuando decimos de fue en la borrachera o las cosas se quedan en la borrachera, pues no es cierto, porque en la borrachera lastimas personas, en la borrachera pierdes amistades o pierdes vidas. Entonces para mí fue uno de los retos más fuertes que me tocó y fue un punto de inflexión, digamos, en el sentido de que sí me tocó madurar y ver cosas distintas. Para bien, pues el hecho de organizar eventos me retaba o nos retaba en equipo a organizar y que los eventos salieran bien. Las elecciones, yo tenía muy poco en Pasión cuando me tocó coordinar en tercer año la elección de mi generación. Entonces obviamente retarme a llevar a cabo una campaña, empezar a generar esa habilidad de poder llegar con las personas y pues llegar a platicar de una manera sencilla y que no llegaras todo cuadrado así de hola, te vengo a prometer que te voy a cambiar la facultad, no, de una manera más natural. Y no sé, hubo eventos que a lo mejor espero ahorita irme acordando algún otro de manera positiva. Ahorita se me vino desafortunadamente lo de Mauricio, pero pues sí es una cosa que no puedo dejar a un lado, aunque sea algo triste, pero que a final de cuentas te terminan marcando. No, claro, y más que nada lo que tú dices, que ibas con la mentalidad de que tenías que reconocer el cuerpo de tu amigo, o sea, porque lo que te digo, nos lo mencionó en el podcast anterior de Javier, nos dijo, es que a Marroquín lo trajo a Armería. ¿Eran amigos? Sí, fíjate que aparte otra cosa, Mauricio, y ahora sí que no digo mentiras, pero era una persona que en lo personal yo sentía como que él me cuidaba mucho. Son de esas personas que mi arme, entonces incluso hasta le decía, ahora me imagino que ubican a Noé, quien ahora es tesorero en Cotija, Noé Panda. Yo le decía que él de alguna forma es como si Dios lo hubiera mandado a cubrir lo que hacía Marroquín, porque es una persona también que siempre ha estado como muy pendiente de mí, y Marroquín era eso, o sea, siempre conmigo tenía una forma de estar como muy pendiente, incluso algo que por lo menos... confianza.
Sí, había como una buena amistad y fíjate una cuestión que pocos saben, pero me pude despedir de él de una manera porque después de que empiezo a trabajar en el Congreso, le dije que yo le iba a invitar a unas cervezas y Ajá. siempre se postergaban y se postergaban y tuvimos un evento, un encuentro juvenil estatal en Zaguayo, un municipio que quiero mucho y justamente en el Cito fue las últimas cervezas que me tomé con Mauricio pocos días antes de que falleciera y ahí se las invité, de hecho tenemos Sí, una una foto. foto que es muy emblemática para mí esa fotografía. ¿Y esa fue la última vez que lo viste? No recuerdo si lo vi días después, pero sí estoy seguro que fueron máximo una semana después de esa ocasión de su fallecimiento. Es algo muy fuerte y muy lamentable lo que tuviste que vivir y justo que marcara eso, porque justamente también Javier lo mencionó que lo marcó muchísimo y sí, yo también entiendo, yo también me tocó perder amigos en la universidad, en la prepa y sí es algo muy fuerte, pero siento que a ustedes sí les tocó más Sí, porque un gran reto, la verdad, Steph. sí, claro. Pero ahora tocando otro tema, me voy a brincar nuevamente. Quiero que me cuentes un poquito, ¿en qué momento tú estabas en la facultad y dijiste, quiero ser servidor público? O sea, quiero estar... Fíjate que fue algo, algo muy progresivo, te decía, me integro a Pasión y a la par, pues como obviamente me estoy involucrando en la vida política, acudo al comité municipal del PAN en mi municipio y empiezo a participar en las reuniones. Pocos días después asiste Cocoa al municipio y me piden que yo represente como al juvenil de mi municipio porque la verdad es que no había una estructura como tal y me toca tomar el micrófono en un evento pues realmente relativamente grande, hablamos de unas 300 personas y pues tomo el micrófono, me toca participar, darle una bienvenida a Cocoa y posterior a eso se viene su elección. Hay un proyecto que se llama la Luisa Manía, me eligen como representante distrital, comienzo a ir a los demás municipios, organizar eventos como el de Ario de Rosales que te hablaba con Mauricio, y termina la elección, aunque Cocoa pierde, gana el diputado del distrito, que es Jorge Moreno, que también fue presidente de Ario. Ganamos en el municipio, pero en el municipio por distintas complicaciones no me invitan a trabajar. Y un día me habla ya Jorge como diputado y me dice, oye, quiero platicar contigo, te voy a ofrecer algo. Yo me imaginé que había algún espacio pequeño en alguna dependencia y me dice, te invito a ser mi secretario particular. Yo la verdad es que me impresiono y le digo que no, que porque pues estaba estudiando, que la verdad es que estaba estudiando y que no iba a poder cubrirlo y que lo que no quería era quedar bien. O sea, como que no te sentías preparado. No me sentía preparado, pero más que eso, yo sabía que como estaba en la facultad, no iba a estar en un lado ni en otro. O sea, querías disfrutar tu etapa de estudiante. Más que nada, yo sentía que le iba a quedar mal. Y aparte, Ok. tenía mucho lo que nos habían dicho en la facultad, así de no se vayan con el primer empleo. Ajá. Tienes que buscar algo más grande, entonces yo dije, pues eso no Pues es tan era grande. algo ¿no? grande, Sí, era algo sí, grande. claro, pero o sea. como que No lo dimensionaste. No lo dimensioné, Sí, como que justo. dije muy rápido el no, la verdad es que si me dejas ser diputado sí, de tu secretario no, Ajá. y ya salgo, recuerdo que voy caminando en la calzada San Diego, la calzada muy emblemática, ya saben, para todos nosotros como estudiantes, y me encuentro al que era mi jefe de grupo, Juan Manuel, y le platico la situación y me dice, no seas menso, dice, un compañero que se llama Martín, se va a ir de particular de Chon Orihuela a su campaña y ya habló con los maestros y le dieron chance de faltar, dice, tú habla con los maestros. Y en eso, con una persona de México que ella trabajaba en el Tribunal Federal, le platico también la situación y me dice, no, es que es una gran oportunidad, o sea, la verdad es una oportunidad que te va a abrir muchas puertas. Y entonces es que al final le digo al diputado que sí, a Jorge, le digo que sí me dé la oportunidad, le pedí creo que un mes para arreglar las cosas y es que comienzo a trabajar. Entonces esa es mi primera ¿Qué oportunidad. edad tenías? Comencé a trabajar a los 22 años. 22 años. Tenía 22 años. De hecho, recuerdo que las primeras veces Wow. que llegaba, iba todavía con jeans rotos, con playera, no tenía tanta ropa formal. Me encanta. No, y sabes otra cosa súper curiosa, que yo no tenía barba, entonces me veía... Muy niño, me veía, o sea, me muy ve- me veía chiquito. súper escuincle, todavía no pasaba por tanta terracería como hoy en día. Y recuerdo que cuando me decía él, vas a atender a tal persona, la gente entraba y se me quedaba viendo así como de... ¿En serio, ¿quién me va a atender? Ajá.
Pero a mí me facilitaron mucho dos cosas. Una, bueno, parte de, obviamente, el estudiar Derecho. Dos, la misma organización que, te repito, me hizo enfrentarme a muchas cosas. Pero una cosa muy importante, que es en cuanto al servicio y al trato con la gente. Mi mamá tenía una tienda, una ferretería en el municipio, y ella tenía una calidez para tratar a las personas muy buena, era muy nata, y ella me enseñó cómo tratar a los clientes. Entonces, cuando la gente llegaba al Congreso en especial, pues te visitan de todo tipo de personas, llegaban personas del campo, que yo las trataba amablemente como cualquier persona de mi municipio. Entonces las personas iban muy agradecidas porque me decían, es que íbamos a otras oficinas y ni siquiera nos abrieron la puerta o nos atendieron de manera muy grosera, que sí sucede mucho en el servicio público. Entonces yo tal vez, el hecho de venir de un pueblo, el hecho de haber estado atendiendo en una tienda, el hecho de que aparte mis papás se dedican a temas del campo, eso es algo que me daba como una facilidad para tratar a las personas pues de toda índole, y eso fue lo que en mi primer trabajo me ayudó bastante, Steph. O sea, ¿qué sientes que la misma organización sí te ayudó como a ese fortalecimiento de llegar al servicio público? No, claro, a ver, a final de cuentas sí. Fue como, te digo, ellos fueron como si me hicieran reencauzarme, digámoslo. En otro sentido, me ayudaron a relacionarme con muchas personas que hoy en día me han ayudado en distintas áreas, y lo más importante, mira, como en cada evento y en cada situación de la vida, ¿no? Puede ser que en un evento, en un reto que haya, tú puedes decir, yo no me voy a involucrar, no terminas haciendo mucho y pasa el evento. O puedes tomar la batuta, tú ser de los que más haces, puedes ser de las personas que más trabajan, y al final, fuera de que el evento salga bien, el que termina ganando eres tú, porque a lo mejor si tú eres el que organizó, el que consiguió un lugar, pues te tocó hablar con el dueño del lugar. Si tú eres el que invitó al ponente, te tocó relacionarte con el ponente, y es un ponente que te reconoce. Si tú, por ejemplo, en uno que me tocó ser moderador, es un reto que te toca ya enfrentarte a otro tipo de público. Entonces, claro que la organización sí te sirve, pero depende de tú cómo la quieres usar. Hay personas que se meten a organizaciones porque quieren pasar materias, hay personas que se meten a las organizaciones porque quieren ligar, hay personas, no lo digo por Edson obviamente, no, o sea, dependiendo de lo que quieras hacer tú como en cada oportunidad, dependiendo de cómo lo quieres usar, va a ser qué tanto provecho. Le vas a sacar el provecho que tú quieras. Por ejemplo, Edson lo logró y consiguió pareja. Está próximo a casarse, sí, exactamente. Felicidades. Entonces, depende de los lugares en los que estés, pues es como a final de cuentas, tú tienes ahorita, tú tuviste la iniciativa de hacer esto. Hay personas que están aquí contigo trabajando. Gracias. Y estoy seguro que esto, van a decir, ¿de qué me sirve? El día de mañana no saben las oportunidades que se les pueden abrir por algo tan pequeño o tan grande como ustedes los quieran ver. Todo proyecto comienza con una iniciativa, todo proyecto comienza pequeño, pero a final de cuentas termina llevándote a algún lugar que no esperabas. El objetivo principal que querías. Así es. Sí, justamente tal cual, así como lo mencionas. ¿Y nunca quisiste llegar a ser consejero? ¿O algún puesto en la facultad? Esa es otra historia. Fíjate que cuando iba en quinto año sí había una gran posibilidad. Ajá. De hecho, ya había estado trabajando. Porque es un gran perfil, ¿eh? O sea, yo lo vi tu currículum y dije, wow. No, mi perfil a lo mejor lo pude trabajar, de hecho, posterior a que salí de la facultad, que te digo, ya me tocó enfrentarme a otras cosas, pero en quinto año sí había la posibilidad de ser consejero. Ya conocía a un buen número de personas, tenía relación con varios maestros, ya había hecho trabajo, te repito, ya como estudiante también ya tenía otro enfoque, pero el problema es que en ese entonces, de hecho, Taneide pierde la elección, entra... se me olvidó el nombre del Damián Arévalo, entra como director, y él decide no hacer elección en ese ciclo escolar, sino lanzarlo hasta el siguiente ciclo escolar. Entonces me quedé fuera de poder contender. Siempre me quedé con esa duda. La verdad hubiera sido a lo mejor un gran reto, no sé si hubiera ganado. Me decían que había muchas posibilidades porque las otras organizaciones apostaban que quinto año era un año en donde Pasión tenía fortaleza. Entonces, hasta el día de hoy no lo sé, por algo... Sospechoso. Por algo ¿Qué pasan pasó las ahí? cosas. No me tocó, pero bueno. Uh-huh. Sí, hubo esa posibilidad. Ahorita que mencionas justamente eso, ¿tú qué opinas de la frase que dicen,
Para llegar a ser político o llegar a tener un puesto político, se ocupan palancas. ¿Qué opinas de las palancas, las famosísimas palancas? Mira, desgraciadamente estamos en un país que tiene una poca movilidad social. Y hablando de la movilidad social, desafortunadamente en muchos contextos el hecho de tener un conocido o un padrinazgo, sí, claro que sí facilita. En lo personal, para mí ha sido, no sé si decirlo fácil o difícil, en el sentido de que mis papás no se dedican a la política. De hecho, de mi familia nadie se dedica a la política. Ha sido una cuestión de, no sé si un caso O sea, ¿eres fortuito. el primero? Sí, mi hermana participó en el mismo proceso en 2011 que yo. De hecho, ella fue candidata suplente a regidora, después fue candidata suplente a diputada federal, pero a ella no le gustaba. Ella realmente lo hacía porque le invitaban, pero nunca le llenó. Pero mis papás, incluso mi papá muchas ocasiones estuvo en desacuerdo en que en que yo participara. La última vez, irónicamente, este puesto en el cual tengo, bueno, a él le gustaba que trabajara en el Congreso. De hecho le gustaba más que mi participación dentro de la administración pública fuera acá en Morelia y no en el municipio. Pero curioso que cuando se enteró que iba en la primera regiduría, me felicitó, lo vi contento. Fue algo que me sorprendió, porque la verdad es que incluso lo platicaba. Se oponía siempre a eso. Sí, se oponía mucho a que participara en la política. A él no le gusta, él es una persona más bien muy reservada, él es más como de su casa, entonces era contrario totalmente a esto. Entonces, por ejemplo, para mí sí fue llegar y conocer desde cero, llegar y tocar puertas. Y claro que yo he visto personas que para ellos es más fácil, que a lo mejor incluso tú dices, oye, ¿por qué esa persona le dieron esa oportunidad? Y incluso hay otras personas que tú ves también mejor preparadas que tú y que dices, ¿por qué ellos no tienen una oportunidad? Entonces, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, sí hay una facilidad para aquellos que tienen el padrino, la palanca, el conocido, y cuando no los tienes, pues tienes que trabajar el doble para tú hacer tus aliados, hacer tu equipo, y al final de cuentas tener contactos que de alguna manera te puedan ayudar, Steph. ¿Cuál ha sido el reto más grande de trabajar tú? O sea, de sacar adelante tu carrera, porque dices que nadie de tu familia se dedica a eso, entonces literal te tocó el barco aventártelo tú solito. ¿Qué fue lo más complicado? Ay, Steph. Y más que tus papás no te apoyaban, por así decirlo. Me has hecho preguntas que hoy en día van a sacar algo difícil. Fíjate que, mira, para mí el Congreso en la primera etapa fue difícil, porque cuando yo entro, ingreso a un equipo en el cual ellos venían de la presidencia de Ario de Rosales, y obviamente cuando eres nuevo en el equipo eres el no querido, o no te reciben tan bien. El rechazado. Y había personas dentro del equipo que pues me hicieron la vida un poco complicada. Tienes que levantarte, tienes que seguir, y después, a final de cuentas, pues terminas trabajando con ellos, te haces equipo, pero al principio, aparte, la inexperiencia de nunca haber trabajado en la administración pública y entrar al Congreso del Estado, en un lugar en donde se vive la política, es de hecho, lo consideran como el laboratorio político del Estado, en donde el nivel de grilla, de competencia en algunos casos es complicado. Ese fue un primer reto. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ahí hubo momentos en que la conformación del equipo en donde trabajaba tuvo una inclinación que obviamente favorecía a algunos. También obviamente es como son ratos en los que no te tocan las formas más fáciles, pero aún así puedo seguir diciendo que es de las mejores etapas, o de los lugares que más he disfrutado, por los retos que me tocó en el sentido de capacitar policías, capacitar servidores públicos, ir a cerezos. De hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos me dio una de las experiencias más grandes de mi vida, que es ir a Islas Marías, porque como ya había salido, pero una de las personas que también me ayudó a conocer a mi ex jefe, que se llama Hugo Anaya, quien me la presenta, es Tere Torres, a quien también le envío un fuerte saludo. Y ella me invita a una capacitación a Islas Marías, ya cuando, aunque ya no había personas privadas de la libertad, el modelo seguía como prisión. Entonces, el hecho de conocer este lugar, que lo consideraría mágico, el hecho de conocer este lugar con personas que aparte habían sido recluidas, que van de visita, y escuchar sus experiencias, y el hecho de estar ahí, fue una de las cosas más impresionantes. Pero sin duda el reto más grande, a pesar de la sencillez en algunas cosas, es entrar a la regiduría, pero
no solamente por el hecho de entrar a contracorriente, sino algo que, bueno, en especial las personas cercanas o de mi municipio saben, que 4 o 5 días antes de tomar protesta fallece mi papá. Entonces para mí vuelca mi vida completamente. El hecho de yo entrar y pues ya sin el acompañamiento y el apoyo de él es un giro muy difícil, porque aparte no solamente es entrar a la regiduría, es enfrentarme a muchos cambios en mi vida. Me toca regresar y estar más tiempo en Acuitzio, me toca enfrentar cosas de trabajo, como ahorita le platicaba a Edson antes de entrar, no solamente es dedicarme a la regiduría, sino empezar a encargarme de otras cosas que antes no me correspondían a mí. Fue un reto muy difícil, y en la regiduría entrar, y tú, aunque entres con una buena intención, obviamente entra el equipo ganador del presidente con sus regidores, y aunque tú vayas con una intención de no pelear, y menos dadas las circunstancias en las que ingreso, pues obviamente notar que tienes la puerta cerrada, notar que obviamente vas en contra de ellos, o ellos están en una postura de no trabajar, pues al principio fue muy difícil, y sobre todo yo creo de manera específica, entras tú con una buena intención, pero cuando ves que no te dan la información, y llega un punto en el que notas que si tú no haces por tu propia cuenta no vas a poder avanzar. Y recuerdo la primera vez que voté en contra, obviamente explicando la razón del por qué, pero recuerdo claramente como si me hubiera vuelto radioactivo, y los compañeros regidores así como de yo no estoy con él, se alejaron de mí. Y eso al día de hoy, después de, como todo en la vida, cuando tienes un gran reto, porque justo estabas vulnerable y estabas en una posición más vulnerable. Fue una situación difícil, pero fíjate que hoy en día, y lo decía el otro día que organizamos una capacitación para los regidores, que hoy en día ver que cuando voy a votar algo, hay una situación de decir el por qué, e incluso hoy en día haber ya logrado que algunas cosas no pasaran y que se exhibieran en el ayuntamiento. Eso para mí es un gran logro, y es una situación que me tiene muy contento, porque al final de cuentas, aunque al principio duden y tú mismo dudes de ti, el hecho de que te mantengas seguro y firme en tus convicciones hace que a la larga el tiempo te dé la razón. Creo que tuvimos fallas técnicas, ¿verdad? Una disculpa, se fue la luz. No hay cuidado. Chicos, una disculpa, pedimos una disculpa, se nos apagó la luz. Entonces, una disculpa si hubo un cambio de luz repentino, pero pues vamos a continuar con la charla. Oye, si Roberto Martínez tiene fallas, ni modo que nosotros no, ¿verdad? Claro, una disculpa ya. Ahorita que mencionas todo eso, Armería, que lo lamento mucho, lo siento mucho, fue muy complicado para ti todo eso. ¿Qué valores crees que son los que te representan a ti? Después de todo eso que viviste, ¿qué valores crees que se te quedaron y dijiste, me pasó todo esto, pero quiero agarrar esto y esto va a ser lo que me va a representar? Mira, primero que nada, de verdad, el tema de la honestidad. Trato de siempre hacer las cosas dirigiéndome con la verdad. Como te repito, a final de cuentas siempre el tiempo dará la razón a quien así lo tiene. 2, algo que me han inculcado mis papás es el trabajo duro, que a final de cuentas hagas lo que hagas, te dediques a lo que dediques, tienes que trabajar. Más hoy en día estamos en un momento de una sociedad complicada, en un momento en el que, bueno, los de la organización que ya hayan egresado saben de qué les hablo. Los retos de hoy en día para la vida laboral es compleja, entonces el hecho del trabajo duro es una cuestión fundamental. Y algo también que sí procuro es no hacer el mal a nadie, o sea, no me gusta el hecho de las personas que creen que para hacer política tienes que fregarte a los demás. Eso es completamente, va en contra de mí, sino más bien al contrario. Tú tienes que hacer tu trabajo, y tu trabajo a final de cuentas te respaldará y te ayudará a llegar al objetivo que tú quieres. ¿Qué le dirías a la Armería de hace 15 años? El que recién entró a la escuela, el Armería estudiante de Derecho, ¿qué le dirías? Mira, algo que sí es cierto, y que también se los digo a ustedes, sí, diviértanse, disfruten mucho la universidad, es una de las etapas más fregonas, pero no la descuiden. O sea, tienen que llevar ese equilibrio. El hecho de que se memoricen un libro no te va a dar nada,
pero el hecho de que estudies, aprendas y entiendas las cosas, claro que sí. El hecho de que aparte des más allá de solamente lo que aprendes en las aulas es fundamental. El hecho de que tú por tus propias manos busques más herramientas y que hagas un esfuerzo extra de lo que solamente en la facultad, porque ustedes lo han visto, que hay momentos en los que tú te quedas con muchas dudas, que obviamente hay maestros que no te enseñan lo suficiente. Entonces, ¿qué le diría a la armería? Sí, disfruta, sí, diviértete, ten ese entusiasmo, esa actitud que siempre me caracterizó, pero obviamente enfócate muchísimo más desde antes. No sé si obviamente el hecho de que yo hubiera comenzado antes, no sé si me hubiera dado mejores posibilidades o me hubiera hecho que no llegara a donde estoy, pero el hecho sí es que me hubiera gustado haberme esforzado desde el día uno, sino obviamente dejar a un lado el hecho también de disfrutar esta etapa, porque la verdad es una etapa única que te hace vivir momentos que son los que se te quedan para siempre. ¿Eso sería lo único que cambiarías o alguna otra cosa? Yo creo que sí, o nada. no, yo creo que eso en general hay muchas cosas de las que no me arrepiento de cómo he hecho las cosas, pero probablemente de mis primeros 2 años en la facultad, sí ese tipo de cosas que me hizo falta, sí, haberme, el enfoque a lo mejor que tengo ahora, llegar y decirle, trabaja más, necesitas esforzarte más y no esperarte hasta el punto de quiebre en el que fue que me tocó el cambio, pero eso principalmente. Yo creo que lo hiciste increíble, ¿eh? La verdad, yo creo que yo te admiro mucho y veo tu carrera y digo, wow, qué limpia es tu carrera, de verdad. O sea, te admiro mucho. Pues te decía que no es tan limpio. Algo que les compartía que sí me hizo cerrar y de una manera decir, qué bueno que al final después del tropiezo lo tomé. No sé si han visto, hay una película de Disney. Pensé que ibas a decir la de Eminem porque Javier mencionó la de Eminem en el episodio pasado. No, hay una, pero no es cierto, no sé si es de Disney o de DreamWorks, que se llama La Familia del Futuro, no sé si la han visto. De Disney. Que dice que tienes que mirar hacia el futuro y aprender de los errores. Camina y mira hacia el futuro. Camina y mira hacia el futuro y es cuando aprendes de los errores. Y creo que lo más importante es no importa si te tropiezas, no importa si te equivocas, pero tienes que mirar hacia adelante y aprender, no te rindas, o sea, al final de cuentas todos nos tropezamos, recuerden, de verdad, me encanta el ejemplo de lo que dice Steve Jobs cuando lo corren de Apple, y dice, era un paciente enfermo que necesitaba un tratamiento diferente, y a veces el hecho de cerrar una puerta no quiere decir que todo se acabó, sino es momento de comenzar de nuevo de distinta manera. Entonces el hecho de caminar hacia el futuro se me hace fundamental. Pues qué increíble lo que dices, y a ver, ya para cerrar este gran episodio, a ver, alguna frase que nos quieras regalar en este episodio, que nos quieras dejar para todos los que nos están viendo, las nuevas generaciones de Pasión Nicolaita. ¿Qué frase crees que te representa y que nos podría alentar a nosotros? Mira, más que una frase, yo les dejo la palabra actitud y explico lo que les decía. Después de reprobar con Tania Aide, yo pude haber, incluso me decían, ¿por qué no te cambias de grupo? Y dije, no, me voy a quedar con ella, recurso la materia, paso la materia y entonces empieza todo este cambio que hace. Termino la carrera y cuando me titulo, de hecho ella es una de mis sinodales, y el día de mi examen de recepción, esto es real o está el video, ella no me hace ninguna pregunta, de hecho ella únicamente aprovecha su intervención para felicitarme por decirme que ella recordaba la armería que había sido, la armería que había tenido que reprobar y la armería que estaba enfrente a punto de convertirse en abogado. Entonces todo depende de la actitud que tomemos ante las adversidades, ante los momentos y ante las dificultades, y que al final de cuentas si tienes una actitud positiva, pues te van a salir muchísimo mejor las cosas, que si solamente maldices, te quedas tirado y al final de cuentas haces las cosas que te terminan arruinando a ti mismo. Pues creo que es una gran palabra que nos dejas, y creo que nos va a ayudar a todos los que estamos viendo el programa y todos los que estamos aquí, las nuevas generaciones. Quiero agradecerte muchísimo por tomarte el tiempo de venir, por darnos un espacio en tu agenda que yo sé que está muy apretada. De verdad, muchísimas gracias. Y pues nada, también agradecer al público que nos está viendo, que estuvo aquí, y también al Café Macchiato, que te gustó la experiencia, todo. Sí, claro, la verdad es que el lugar, yo quiero felicitarte, y obviamente a todo el equipo que está detrás de cámaras.
los felicito por esto que están haciendo. Ay, no, gracias. Es un gran proyecto. No lo dejen, sigan adelante, comiencen a invitar a más personas. Y claro que está súper padre, aparte de que sea en un lugar así público, aunque veas allá señoras echando el chal, así súper a gusto. Pero la verdad es que sí me gustó mucho cómo lo están haciendo y obviamente el profesionalismo que están haciendo. Decía Javier, es que de verdad cuando veas las cosas, y se los dije hace un momento, aunque he participado en distintos medios de comunicación, yo creo que este es uno de los momentos en los que más nervio me ha dado por los temas aparte que terminan tocando. Ay, no, muchas gracias y por venir, por la oportunidad de todo. Gracias por ver. Recuerden que yo soy Fanny y que nosotros somos las voces de la comunidad nicolaita, donde las experiencias forman y la pasión transforma. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.